A 39 años de la Guerra de Malvinas seguimos recorriendo el tema, claro, porque hay muchas aristas judiciales, Ale, Néstor, que todavía están allí, ¿no? Que han quedado pendientes. A ver, ¿de qué se trata, Néstor? ¿Qué es lo que quedó pendiente más allá del reconocimiento histórico y de todas las deudas que tiene la sociedad con los veteranos? Es probablemente el costado más trágico de toda la tragedia que significó la guerra y que tiene que ver con las torturas sufridas por soldados, la mayoría de ellos conscriptos, que fueron a defender la patria y que terminaron estaqueados en el frío, enterrados o con su cabeza sumergida en recipientes de agua congelada, una práctica conocida como submarino muy utilizada en los centros clandestinos de detención y tortura por la dictadura. La causa se inició en el año 2006 y pese al tiempo transcurrido, desde la guerra en sí y desde el inicio de la causa, apenas ahora se están realizando las indagatorias de los imputados. No entiendo bien. ¿Nuestros soldados recibieron esas torturas por parte de sus superiores? De sus superiores, sí, en Malvinas. En Malvinas. ¿Por qué razón? Básicamente porque... ¿En qué se basaban para esa bestialidad? Sanciones disciplinarias por faltas que cometían. La falta más común era salir a robar comida, porque no tenían para comer. Salir a buscar abrigo, porque estaban muertos de frío. Salir de un puesto de trinchera a procurarse una condición de vida que les permitiera en el frente de batalla afrontar de alguna manera más estoica lo que se les venía encima. Vamos a ver en esta placa cómo están las causas abiertas, porque solamente hay una tramitación importante en el Juzgado Federal de Río Grande a cargo de la jueza Mariel Borruto, ahí lo ves. Actualmente hay 4 procesados. Fueron procesados en diciembre del año pasado y la indagatoria había sido fijada en 2018 y a partir de dilaciones, cambios de jueces y demás, solo fue posible avanzar 1 año y medio más tarde. De los 24 imputados actuales, eran 26, ahora quedan 24, 6 serán indagados a partir del 13 de abril próximo, es decir, la semana, no esta que viene, sino la semana entrante. Y la imputación cabe ahora o en el momento en que sea, porque la jueza resolvió que estos son delitos de lesa humanidad. Eso te quería consultar, porque padecieron, estando justamente en campo de batalla, los mismos delitos de lesa humanidad que padecieron quienes estaban justamente fuera de Malvinas durante la dictadura militar. Bueno, acaso sea una consecuencia lógica, porque claro, no sabían de guerra, pero sí de torturas. Claro. De manera tal que lo que se está juzgando ahora es justamente esto. Insisto con la magnitud de las torturas para entender. En Malvinas hace mucho frío. Y entre abril y junio, el tiempo que duró la guerra, hacía mucho más frío todavía porque eran épocas otoñales e invernales. Los castigos consistían en estaquear, esto es, atar de pies y manos al piso la turbera de Malvinas a soldados que habían cometido una falta disciplinaria, o enterrarlos en pozos dejándoles solamente la cabeza al aire libre, o hundir sus cabezas en grandes recipientes de agua helada simulando la práctica del submarino, suerte de asfixia. Esto es lo que se está juzgando en el Juzgado Federal de Río Grande y esto es bueno recordarlo hoy a 39 años de la guerra. La verdad que nos recorre un escalofrío. Claro, Estamos sí, con Ale Corrales. Ale, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ale. Exactamente, y estamos justamente en Parque Chacabuco, nos trasladamos con el móvil hacia este lugar para hablar con Silvio Katz. Él es veterano de Malvinas. Silvio, bueno, buenos días, gracias por tu tiempo. Buen día. Hoy te levantaste 2 de abril, 39 años. ¿Cuál es el primer recuerdo que te viene a la mente de lo que sucedió en Malvinas con respecto a estas torturas que ustedes estaban viviendo? Nada, es algo que se recuerda a diario, lamentablemente. El 2 de abril es como que uno ve que el pueblo se hace carne y se reentera, ¿no? Que el resto del año quizás nos tiene olvidados. Para nosotros las torturas sufridas durante la Guerra de Malvinas es algo que no olvidamos, así sea 2 de noviembre, está presente todo el año. Alejandro, compañeros allá en la mesa, Silvio ya los está escuchando. Silvio, gracias por atendernos. Vos decís algo muy cierto, ¿no? Yo lo hablaba ayer con otro veterano de guerra, como es Edgardo Esteban, y que vamos a escuchar dentro de un ratito nada más. Estas deudas sociales que tienen la mayoría de los países que han incursionado en algún conflicto bélico con sus veteranos, que es un papelón, que es una vergüenza. Pero el tema de las torturas,
en sí por parte de los propios superiores, de quienes te llevaron a la guerra, de quienes de alguna manera debían guiarte en eso que era algo absolutamente desconocido, supongo, para vos, es quizás uno de los costados menos conocidos. ¿Cómo fue tu vivencia en particular? Me gustaría saber tu experiencia, lo que pasaste, lo que sentiste, lo que sufriste. Ale, Norberto, muy buenos días. Mirá, lo estaba comentando Norberto y casi en un 99% de acuerdo con él y con todo lo que contó. Las sanciones disciplinarias eran por buscar abrigo, pero no eran por robar comida, eran por buscar comida, la comida que esta misma gente nos sacaba. Los militares argentinos, o por lo menos los que me tocó vivir a mí, nos hambreaban. Nos decían que la comida que tenían guardada era para momentos más difíciles de la guerra, y nuestro momento difícil llegó el mismo 2 de abril, el 11 de abril, por ejemplo, cuando yo llegué a la isla. Yo volví al país con 25 kilos menos, no me conoció mi madre en el hospital militar. ¿Ellos volvieron igual, Silvio? ¿Ellos comían? ¿Volvieron igual o volvieron todos flacos tus jefes? No, mirá, si ustedes revisan la causa como lo hacen, que veo que lo hacen bastante bien, se van a dar cuenta que no hay ningún militar que denuncie, no hay ningún militar que haya vuelto con 1 kilo menos. ¿Sí? Era muy fácil verlos como el Rey León, al borde de una piedra, hablándonos y criticándonos y tratándonos de cagones a nosotros los que estábamos siendo torturados. La verdadera vergüenza, yo no digo que sea una deuda, la verdadera vergüenza es que 39 años después todavía haya que sentarlos a indagatoria como si no hubieran hecho nada. Que la sociedad lo juzgue, me parece que ya lo está haciendo, porque la sociedad está mucho más de nuestro lado ahora que del lado de ellos. Que las propias instituciones no lo juzguen, eso da vergüenza. Silvio, ¿cómo viviste vos aquel 2 de abril de hace 39 años? En realidad la previa al 2 de abril, porque quienes tenemos un poco de memoria recordamos, ¿no? Aquellos sectores que planteaban justamente la necesidad de nacionalismo e ir a defender las Islas Malvinas. Bueno, G. Galtieri con todo el discurso de la dictadura y con algunos jóvenes que decían voy a defender a mi país. Había un sentimiento distinto, ¿no? A lo que después ocurrió y se transformó en esta tragedia de Malvinas. ¿Dónde estabas vos cuando te enteraste que tenías que ir a la guerra? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Qué fue lo que sentiste? Mira, yo estaba haciendo el servicio militar y me faltaban unos 15 días para terminarlo. Mis sentimientos fueron muchos y variados. Soy hijo de un sobreviviente de la Shoah. Mi papá escapó de la Alemania nazi y cuando el 2 de abril nos despertaron en el regimiento para arengarnos, para, no sé, inyectarnos esa adrenalina populista que querían hacernos creer a todos los argentinos, sentí miedo, mucho miedo, me di cuenta que nada bueno iba a salir porque yo veía a mi padre, el silencio, mi padre murió cuando yo tenía 9 años sin poder contar nada y dije, bueno, nada bueno se viene. Cabe destacar y que como venimos en el hilo de esta charla, que los militares que propusieron esto fueron los mismos que habían hecho desaparecer y habían torturado 30.000 personas, ¿no? Nosotros no fuimos a una guerra a defender el ejército de Belgrano, de San Martín. Entonces, si bien esa arenga populista que había sido atacada unos días antes en Plaza de Mayo por la gente que pedía pan, paz, trabajo, elecciones, fue tapada con un acto que fue, calculo yo, siempre lo digo, una manera y un manotazo de ahogado para poder perpetrarse en el poder. Creo que si nosotros hubiéramos ganado la guerra, todavía había un gobierno militar en este país. Silvio, recién hablabas de tu regreso al continente con 25 kilos menos. Una cuenta matemática simple. La guerra duró todo abril, todo mayo y parte de junio, 2 meses y medio. Para perder 25 kilos en 2 meses y medio, directamente hay que estar en estado de inanición. Es decir, que a las torturas que sufrieron, las que contábamos recién, hay que sumar también esta de no haber comido durante 2 meses y medio. Mirá, Norberto, ¿no? Néstor. Néstor, perdón. Si ustedes estaban hablando muy bien antes de pasar acá al parque, si ustedes revisan las causas van a ver que el primer muerto argentino en Malvinas muere antes del 1 de mayo, lo denuncian como un acto de guerra, de que muere en combate y los combates no habían comenzado. Claramente murió de inanición. Hubo aparte del estaqueamiento, el de hacernos comer entre nuestros propios desechos, el de la cabeza, como decías vos, y también las manos y los pies en el agua,
Casi la gran mayoría de los veteranos volvimos con pie de trinchera, que es una ulceración que va de los tobillos a los dedos, han perdido dedos. Esa causa de no haber comido, de haber tenido que soportar un frío y encima haber sido torturados en el medio de una isla por la gente que nos tenía que supuestamente proteger. Yo no me voy a cansar de decir que fue un acto programado, que es un hecho sistemático y que bueno, así como hay que recordar los 2 de abril o todo el año los actos de heroísmo, también hay que recordar esta otra guerra que se vivió y que forma parte de los argentinos y tenemos que buscar justicia urgente. Silvio, te dejamos con Alejandra Corrales para el cierre de la entrevista. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Sí, Silvia, terminar de preguntarle a Silvio, bueno, ¿no? ¿Cuál es eso que por lo que aún están luchando después de 39 años? ¿Siguen creyendo en la justicia? ¿Hay esperanza todavía? Sí, en la justicia voy a creer toda mi vida y por lo que uno va a pelear hasta el día que deje de respirar es porque esta gente que me torturó, a mí y a mis compañeros, se siente explicarle a nuestras familias el por qué lo hizo. A mí me costó muchos años de terapia, muchos años de silencio y mucho dolor el poder explicarle a mis hijos, que hoy tiene 19 años el más grande, la edad que yo tenía cuando fui a la guerra, y 16 años el otro. Me sigue costando mucho explicarles el por qué su padre aparece hablando de torturas, por qué su padre sigue buscando en la justicia y no puede salir a arengar y a festejar un 2 de abril como hacen muchos exsoldados. Sí creo en la justicia, sí creo en mi país y espero que todas estas causas que están abiertas y esperando indagatorias y procesamientos se cierren antes de que nosotros dejemos de vivir. Han muerto muchos veteranos sin recibir justicia y eso duele, tiene que dolerle a toda Argentina. Gracias. Gracias a vos. A 39 años, decíamos, la palabra de Silvio Katz, veterano de la Guerra de Malvinas. Adelante ustedes.